Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la película Blue Beetle. Voy a daros mi opinión con spoilers, así que voy a hablar del final, también de las dos escenas post créditos que en este caso ya os confirmé en un short que tenía la película en sí, y voy a dar mi opinión de la película pues hablando de escenas concretas de la misma, ¿no? Que también son importantes para el avance de la trama y de la trama general y de los personajes, así que pues voy a hablar sin tapujos, por así decirlo. Así que quien no haya visto la película y no quiera comerse ningún spoiler, pues en este caso que no vea el vídeo hasta que haya visto la película, o si os da igual, pues quedaos igualmente. Tenía planeado traer esta opinión antes, pero quería esperarme también unos días, ¿no? Para en este caso darle un poco de margen a la gente y ver si pues la cosa avanzaba un poco en cuanto a pues a asistencia, ¿no? Digamos, ¿no? O al número de espectadores, por así decirlo, pero viendo las primeras cifras de recaudación de Blue Beetle, pues parece que la cosa no, tal y como se esperaba, no iba a haber éxito en ese sentido, ¿no? O sea que no iba a haber mucha gente a ver la película en los cines al menos. Pero con este vídeo también quiero reintroducir el tema de las opiniones, las críticas y cosas que ya he hecho antes, pero en este caso también quiero hacerlo de otra manera, ya veréis cómo lo hago. Pero en este caso voy a hablar de ella con toda libertad. Pero bueno, antes de empezar como siempre os voy a pedir que si os gusta el contenido que subo al canal y si queréis que traiga de vuelta de manera oficial pues mis opiniones con o sin spoilers o críticas en general, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y bueno, ya hablando de Blue Beetle, pues ya en términos generales voy a empezar dando mi opinión sobre la peli en general, pues a mí me han convencido bastante. Es una película que obviamente es de una escala más baja que otras películas que hemos visto recientemente, que tiene otro tipo de dirección, tipo de efectos visuales. O sea, obviamente todo está mucho más reducido porque en este caso siempre ha sido la intención de DC y Warner con esta película. Porque recordemos que Blue Beetle primero estaba pensada para ser estrenada en HBO Max junto a Batgirl. Al final desecharon Batgirl y decidieron en este caso darle un estreno en cines a Blue Beetle, por lo tanto aumentaron el presupuesto de producción y pues le dieron más y le metieron más dinero básicamente. Ese aumento pues me imagino que se habrá notado, sobre todo dentro de la producción en sí o la postproducción, pero que tampoco eso quiere decir que la calidad en sí no es que sea ni mejor ni peor, sino que en este caso pues tampoco es que reluzca tanto como otras películas de superhéroes con mayor presupuesto, pero eso tampoco quiere decir que funcione mejor o peor que esas otras películas, porque tenemos un caso muy reciente con el universo DC que es The Flash, que ya está confirmado que ha tenido un presupuesto de producción de 300 millones de dólares, así que ya si habéis visto esa película y veis la calidad de los efectos visuales por decirlo, la mitad de los efectos visuales utilizados o más de esa película se ven muy mal, horrendamente mal. Por muchas excusas que hayan puesto de que si los efectos se tenían que ver de esa manera, porque era el punto de vista de Flash, no sé qué, no sé cuánto, a mí al menos no me convence. Pero nos llega esta película Blue Beetle con un presupuesto de producción confirmado hasta ahora de 104 millones de dólares y me funciona mejor visualmente que de Flash. Es verdad que se nota algún que otro croma y luego cuando meten CGI pues obviamente se nota un poco, pero porque al final, lo he dicho, al final el presupuesto da para lo que da y eso se acaba notando, ¿no? O sea que no todo se ve perfecto, pero tal y como lo han utilizado para esta película, lo han hecho de manera apropiada. Así que bajo esas pretensiones y esa escala, pues obviamente yo tampoco tenía tantas expectativas como tenía con The Flash y también con otros proyectos, por ejemplo. Así que era más fácil que me pudiese sorprender más, entre comillas, la película o que me pudiese gustar más de lo que me esperase, ¿no? Y al final, Blue Beetle es una película súper sencilla, con una trama lineal, que recuerda mucho a películas que hemos visto de Marvel de los 2000, ¿no? Sin entrar por ejemplo, en las películas de Spider-Man o ya, obviamente ya dentro del UCM, por supuesto, pero esas películas que hubo a mitades de los 2000 de Marvel, o incluso a finales de los 90, por supuesto, pues tiene ese tipo de trama que pues tiene un principio y un final y a pesar de que todavía seguimos con la cosa de saber a qué universo pertenecen las películas que quedan por ver de DC o si son películas individuales, y en este caso Blue Beetle hay que decir
que como tiene un principio y un final, es una historia totalmente cerrada, pero bueno, sí que se puede continuar, por supuesto, y creo que uno de sus pros es justamente eso, que no te lía, o sea, no te lía narrativamente dentro del universo DC, o sea, que es una película individual de un personaje que te presentan y una historia de origen, mejor dicho, empieza y termina, así que no tiene conexión con el resto de películas a priori. Obviamente ha metido referencias, no sé qué, no sé cuánto, han mencionado personajes del universo DC, pero al final está contextualizada en un mundo donde hay personajes o hay superhéroes ya que ya están en activo, digamos, ¿no? O sea, que ya se conocen. Obviamente te meten esas referencias para que sepas que es del universo DC y no una película random, digamos, ¿no? Un blockbuster normal y corriente. Y viniendo de lo que venimos con The Flash, que narrativamente acaba siendo un caos, sobre todo ya con, como digo, con esas conexiones con el resto del universo DC o con el nuevo universo DC que va a empezar en 2025 en este caso, así que pues al menos Blue Beetle no te lía, no te confunde, así que es una película palomitera, un blockbuster totalmente sencillo que puedes ver para entretenerte y en este caso para meter dentro del mundo de Blue Beetle, de Jaime Reyes, que es la versión protagonista de esta película, y de su microuniverso, ¿no? Así que no esperéis que es una película que sorprenda como tal, sí que a mí sí que me ha sorprendido que me haya convencido más de lo que esperaba realmente, ¿no? O sea, que no esperaba que me iba a convencer tanto, pero al final he salido, pues aparte, contento, ¿no? Porque he salido sorprendido para bien. No esperarte nada de un producto como tal, pues obviamente cuando te acaba convenciendo, te acaba gustando lo que ves dentro de las limitaciones o de la sencillez, digamos, que tiene el producto como tal, pues sales mejor. Luego hay gente que busca otra cosa, que entonces ya te digo que esta no es tu película. Obviamente la película tiene fallos, tiene partes flojas, tiene, yo qué sé, tiene clichés, por supuesto, tiene un montón de clichés y obviamente una de las claves, digamos, de la película es la representación mexicana, aunque realmente han englobado esa representación, o sea, en declaraciones, en la promoción de la película, como que la misma representaba la cultura latina, pero concretamente a la cultura mexicana. Y sí que he visto, hombre, se notan las referencias claras a esa cultura, pero no sé tampoco cómo de representativo ha sido, ¿no? O sea, ya habría que preguntarles a los mexicanos concretamente si se han quedado bastante representados con esta película. Luego es una película con tono ligero, ¿no? Que tiene mucha comedia, tiene bromas bueno, comedia de niños, digamos, ¿no? Para adolescentes, o sea que obviamente depende de con qué mood vayas o qué tipo de comedia te guste, pues te encaja más o menos, ¿no? Yo verdad que sí que me reí con bastantes cosas, con bastantes chistes, pero obviamente hay algunos que a lo mejor ya se pasan demasiado, ¿no? Pero al final tiene ese tono, o sea que o entras dentro de él o no entras. Pero como digo, esta película nos presenta a Jaime Reyes, que es la tercera versión de Blue Beetle en los cómics, pero creo que era la versión que más se puede acercar al público que hay actualmente, ¿no? O sea que es una versión pues así joven, tipo Peter Parker o Miles Morales también. Y yo creo que eso encajaba más que meter a Ted Kord o a Dan Garrett, que es el Blue Beetle original. Que justamente estas dos primeras versiones pues obviamente tienen sus referencias y sus guiños en la película y sobre todo la parte de Ted Kord, que es digamos, la versión o su propia presencia, por así decirlo, la que también influye mucho en los actos de la película, en algunos de sus actos, y pues en este caso vemos que también tiene importancia a pesar de que está como está, ¿no? Porque en Blue Beetle nos cuenta que Ted Kord está desaparecido, no se sabe por qué, solamente pues tenemos el contexto de que acabó dejando todo, entre comillas, pero a saber qué pasó con él, ¿no? Pero como digo, nos presentan a Jaime Reyes que, pues por supuesto, uno de sus elementos más clave es la familia en general, o sea, sus padres, su abuela, su hermana en este caso también, y pues también juegan un papel importante en la película porque toca mucho ese sentimiento, ¿no? El tema familiar que hemos visto muchas veces en otras películas, pero aquí, pues en este caso meten esta familia que pues obviamente tiene una situación bastante jodida, la verdad, pero pues el mensaje de la película también es que pues esa sensación de familia, ¿no? De que la unión pues hace la fuerza. Y la verdad es que tenemos a personajes aquí dentro de esta familia que yo creo que han convencido también en general, yo creo que también han gustado porque al final son los alivios cómicos de la película y pues hacen que la dinámica entre el protagonista, Jaime Reyes, y el resto, o sea, y sus familiares, pues sea pues, uno de
de las claves, ¿no? Una de las dinámicas más interesantes y que más te hace más amena la película en sí, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a la hermana, Milagro creo que se llamaba, tenemos al tío Rudy, que realmente es el personaje más cómico de la película. Vais a reíros con muchos de sus chistes, pero es el que os digo que también a lo mejor se pasa un poco con la comedia, pero que en su mayoría está bastante bien, son bastante cachondos. Luego tenemos a los padres y lo he dicho, a la abuela, ¿no? A la nana. Así que la abuela también, que también pega un girito o sea, como también mensaje, ¿no? Digamos, ¿no? Dentro de la representación mexicana o latina, pues también tiene un giro, ya que pues su situación o su contexto también es diferente, ¿no? En la parte final, sobre todo, que tiene escenas ciertamente graciosas, así que pues esa parte creo que ha entrado bien. Pero creo que la relación con más corazón que hay dentro de la película es la de Jaime Reyes con su padre, ¿no? Que al final también te lo plantan en cuanto presentan a la familia y cuando Jaime Reyes vuelve en este caso a Edge Kiss, que en este caso es el barrio, digamos, latino, mexicano, que pues que tiene la típica historia, ¿no? De barrio latino-mexicano, en este caso, que está apartado de la sociedad, de las altas esferas, del dinero. En este caso hablamos de Palmera City, ¿no? Que es en este caso, el territorio de Blue Beetle, ¿no? Como personaje. Y esa dinámica me funciona bastante bien. La verdad, tienen escenas que, pues, que te convencen, ¿no? De esa unión que tienen, ¿no? O sea, que se nota que se quieren mucho, que están muy unidos, o sea, que todos son fuertes estando juntos. Eso yo creo que es de lo que más me ha gustado de la película realmente. Y pues bueno, hablando ya del propio Jaime Reyes, pues al final en este caso lo han adaptado bastante bien, sabiendo o conociendo al personaje de los cómics, así que pues aparte estoy bien, estoy contento. El actor lo hace bien dentro de su papel, que también es un personaje que hemos visto en otras películas o con una actitud parecida, pero cogiendo a este actor, a Solo Maridueña, pues creo que han cogido a un actor pues adecuado, ¿no? Para este tipo de papel. Así que Jaime Reyes como personaje también me ha gustado. O sea, dentro de lo que es el guión y dentro de la historia y todo eso, creo que está bien. Luego como Blue Beetle, obviamente, solamente hablo de Jaime Reyes, pero como Blue Beetle, pues obviamente mola bastante más, ¿no? Ya en su faceta de superhéroe o de salvador, por así decirlo, porque creo que en este caso queda diferenciado un poco entre superhéroe y salvador, porque por otra parte tenemos a los que van a ser los antagonistas de la película, ¿no? O sea, en este caso Industrias Corp o concretamente Victoria Corp, ¿no? Que pues en este caso es la que toma las riendas de Industrias Corp tras la desaparición del padre de Ted Corp, bueno, el padre de Jennifer Corp concretamente, que es otro de los personajes secundarios importantes de la película. Y por otra parte tenemos por ese bando a Carapax, ¿no? Que es el secuaz o el lugarteniente de Victoria Court hasta el final de la película. Pero hay que hablar también de esta parte porque, o sea, por la parte de Victoria Court, que al final es una villana que, pues bueno, al final tiene unos motivos o unas motivaciones, mejor dicho, muy simples también, al final muy acorde con lo que es la película en sí, el guión y pues es una motivación que va de un punto A a un punto B, o sea que es la creación de lo que se llama el OMAC, ¿no? Que es el ejército de un solo hombre, ¿no? Y para, en este caso, cimentar este proyecto del OMAC, pues necesita el escarabajo azul, que es el que acaba en manos de Jaime Reyes y que, al final, pues es digamos un ente tecnológico, por así decirlo, que le otorga al portador pues habilidades y yo qué sé, mucho tipo de aptitudes, digamos, para tanto ofensivas como defensivas, por supuesto. Pero también se puede catalogar a este ente o este ser, por así decirlo, como si fuera un parásito realmente, porque luego en la película descubrimos que para que Jaime Reyes se pueda quitar el escarabajo, que al final se adhiere a su espalda, se queda ahí justamente incrustado, para quitárselo de la espalda tiene que morir, porque al final con el paso del tiempo, digamos, ¿no? Cuanto más tiempo está el escarabajo conectado al portador o al huésped, pues al final las conexiones neuronales pues son más intensas y claro, está cada vez más conectado al cerebro, ¿no? Por lo tanto, para quitárselo de encima justamente en ese momento cuando lo descubren, pues averiguan que tienen que desconectarlo del cerebro de Jaime Reyes, ¿no? Por tanto, Jaime moriría, ¿no? Así que lo he dicho, al final el personaje de Victoria Court pues es de lo más simple que te puedas encontrar en la faz de la Tierra en cuanto a villanos o villanas, así que pues pasa sin pena ni gloria, creo que de lo más flojo de la película. Tampoco es que sea mala villana, porque al final ya te dejan claro qué tipo de villana es, así que tampoco es que te choque cómo termina o qué representa como villana, ¿no? Porque al final lo que es el villano físico es Carapax, ¿no? Que es verdad que al principio, bueno, durante gran parte de la película
pues obviamente es un masilla grande, digamos, un masilla grande, es el boss físico de la película en sí, y es verdad que en las peleas con Blue Beetle, pues está bastante bien, la verdad. Al final solamente tienen dos peleas, una pues a mitad de la película más o menos y otra pues la pelea final. Y las dos, la verdad es que cumplen bastante bien. Y eso que en la segunda, pues al final, Carapax en este caso está upgradeado, ¿no? Está mejorado. Pero es verdad que Carapax tiene, o al final demuestra que tiene un par de capas, ¿no? O sea, dentro de lo simple que es el personaje, ¿no? Que al final es una amenaza física, que es un lugarteniente a secas de Victoria Court, que es un mandado, pero al final vemos que también tiene sentimientos, ¿no? Tiene cierto corazón, por supuesto, tiene su historia, tiene su motivación también, porque tiene ese toque familiar, ¿no? Ese toque un poquito más dramático que también lo conecta con Jaime Reyes, que también pues ha pasado lo suyo, ¿no? Porque justamente la película, pues al padre le da un infarto que, pues antes, o sea, en la primera parte de la película, pues o sea, ya le explican a Jaime que pues durante o sea, su estancia en la Universidad de Gotham, pues al padre le dio un infarto, así que pues ya sabíamos que el padre tenía problemas cardíacos, ¿no? Así que pues al final en la escena de su muerte, digamos, pues justamente viene a raíz de la situación tensa que hay en ese momento, ¿no? Que justamente llegan los soldados de Court Industries en este caso están buscando el escarabajo, por supuesto, porque en ese momento lo tiene Jaime, y pues van a la casa, ¿no? De la familia, así que pues entre que si lo capturan, que si tienen que escapar de allí, pues al final el padre pues obviamente llega al límite y le acaba dando otro infarto y muere, ¿no? Así que pues el pobre la palma, la verdad, así que y se ve un poco como motivación también a la familia para, en este caso, sí que es verdad, con esta parte que puede chocar un poco que, como también en otras películas, pues los momentos dramáticos se superan de manera rápida, entre comillas, y para pasar a la acción, digamos, ¿no? Para que no haya un parón demasiado excesivo, dramático del todo, digamos, y al final con el tono que lleva la película, pues al final sí que te puedes esperar un poco que no se detengan demasiado en eso, ¿no? Pero claro, ya como espectador, pues a lo mejor puedo llegar a pensar, pues qué rápido se han recuperado del golpe, ¿no? De la muerte del padre, ¿no? Y al final pues van a la misión, ¿no? De rescatar a Jaime, que justamente en esa parte pues acaba siendo capturado por Victoria y pues en este caso la familia se dispone a salvarle, ¿no? Esa parte sí que me chocó por lo que digo, ¿no? Porque al final pues también esperas un poco que a lo mejor no todos los miembros de la familia reaccionen de la misma manera o que haya varios miembros que sean más decididos, pero bueno, al final son todos, son un pack, digamos, ¿no? Son una piña y van todos a por Jaime, ¿no? Porque al final, pues, Vamos, va uno, van todos. Y por supuesto no pueden dejar que le pase nada a Jaime. Luego también tenemos a Jaime, que también vemos que es un joven todavía, o sea que tiene mucho que aprender, y sobre todo como superhéroe, digamos, pero también tiene sus impulsos de venganza, yo qué sé, de querer hacerlo todo en el momento, de ir a saco, digamos, ¿no? Y a veces no pensar las cosas, entonces, pues eso está a punto de llevarle de hacer que supere el límite, ¿no? O la línea, porque cuando derrota a Carapax, pues él está dispuesto a matarle, pero llega Kajira, que es el ente, digamos, ¿no? El escarabajo en sí que le habla y que pues también bueno, que tiene esa dinámica que también con él, que estaba bien dentro que cabe, pero en el momento cumbre pues llega Kajira y en este caso consigue convencerle de que no mate a Carapax, ¿no? De que sea compasivo, digamos, y que al final no es culpa suya, realmente, todo lo que está pasando, ¿no? Sino que hay alguien por detrás que es la que ha organizado todo ese plan y que tiene ese objetivo, digamos, ¿no? Que es Victoria, pero obviamente también le convence con justamente mostrándole el pasado de Carapax y en este caso empatizando con él, ¿no? Así que pues también entre las dos cosas pues consigue convencerle y claro, al final, lo he dicho, al final deja vivo a Carapax y por otra parte tenemos a Jennifer que está también dentro del grupo de los buenos, digamos, ¿no? Junto a la familia Reyes y por su parte está enfrentándose a su propia tía, ¿no? A Victoria. Así que pues al final están luchando en un helicóptero con esa refriega pues acaba el helicóptero estrellándose, Jennifer y Victoria pues sobreviven, pero al final en ese momento Carapax al ver que Jaime le ha perdonado, al final acaban los dos pues conectando, por así decirlo, y Carapax pues acaba pues volviéndose en contra
Victoria, ¿no? Así que, pues, para darle un cierre, digamos, a su trama, y también es algo también ciertamente poético, porque, claro, al final su madre en este caso murió en este caso, ¿no? Así que, pues, al final es algo que tiene muy presente. Al final le dan un final bastante cerrado y bastante concorde a lo que es el trasfondo del personaje que nos han mostrado ahí al final. Así que, pues, bueno, al final también se queda en un villano físico que que ha molado para las peleas de acción. Luego al final te meten en el trasfondo y consigues, o depende de Edith, claro, o sea, a lo mejor consigues o no empatizar también con él y que te convenza un poquito más sobre sus motivaciones y cuáles son sus sentimientos reales, que no es solamente una máquina. Así que, pues, yo por mi parte, al menos con ese trasfondo y, o sea, que al final no se ha quedado tampoco en un villano con motivaciones nulas y que solamente se iba para las peleas, que en principio puede parecer eso, pero que al final le han dado, como lo he dicho, capas, ¿no? Dentro de una cebolla, pues le han dado un par de capas, ¿no? Así que su final, pues, también me acaba convenciendo. O sea, no es el final más épico, o sea, realmente sí que tiene un toque épico, pero obviamente no es el más épico, por supuesto, que te puedas esperar, pero como al final todo va acorde al cómo han estructurado toda la película en sí, tanto la narrativa, los personajes, el tono, y yo creo que dentro de ese tono o de esa estructuración creo que funciona. Así que pues la película tiene un happy ending y al final Jenny y Jaime pues acaban juntos, así que pues eso obviamente ya faltan los fuegos artificiales ahí, ¿no? Luego ya en cuanto a las escenas post-créditos, porque al final prácticamente ya os lo he contado, ¿no? Lo que pasa al final, pues en cuanto a las escenas post-créditos, pues la más importante es la primera, la segunda es pues es una referencia, no es nueva, o sea, es una referencia que han puesto dentro de la película, pero pues que ha sido en plan ya, pues eso, como muchas escenas post-créditos del final que son graciosas y que pues al final te han hecho perder el tiempo, ¿no? O sea que pues aparte pues ha sido una escena post-créditos de troleo. Pero la primera escena, pues si conoces el lore de Blue Beetle y conoces quiénes son los anteriores Blue Beetle, aunque dentro de la película ya te confirman que Ted Kord fue el superhéroe de Palmera City, digamos, ¿no? Antes de desaparecer, que fue el Blue Beetle por antonomasia ahí, en Palmera City. Pero en la escena post-créditos te adelantan, pues, una aparición, pero en la escena post-créditos te adelantan la aparición de Ted Kord en, a saber, ¿no? O sea, en una Blue Beetle 2, o hipotética Blue Beetle 2, mejor dicho, en un futuro proyecto de C, a saber. Es cortita, pero te adelanta algo, al menos. Y ya a partir de ahí, pues en este caso James Gunn y Peter Safran, si deciden utilizar esa referencia, digamos, o ese adelanto para su universo de C, pues lo pueden utilizar o no, porque al final la película, como he dicho, una de las cosas buenas que tiene es que no parece que no pertenece a ningún universo, o sea que tiene un universo propio. Así que pues puede pertenecer al DCEU, digamos, ¿no? Al antiguo universo, o al DCU, que es el nuevo universo, y ya a partir de ahí dependerá de James Gunn y Safran, de su decisión creativa, ¿no? Tanto con esta película como con el personaje. Así que bueno, pues lo dicho, ya para finalizar esta opinión con spoilers de Blue Beetle, pues es una película que pues me ha gustado en general. O sea, que me parece que es una película que cumple con lo prometido, lo que has podido ver sobre la misma, pues creo que cumple. Y ese en parte es el problema, ¿no? Con el universo DC, porque el listón estaba tan bajo después de Flash y también Shazam 2, que pues también es flojita, pero al final, con el universo DC, hasta que empiece el universo, yo solamente pido que al menos las películas sean entretenidas, aunque sean sencillas, pero que funcionen dentro de sí mismas, que tengan personajes que molen, que yo qué sé, que no se sobrepasen con nada en general, aunque aquí justamente en Blue Beetle se sobrepasan a veces con la comedia, pero bueno. Y luego ya cuando empiece el nuevo universo, pues ya dependerá como digo, de James Gunn y Safran, de utilizar esta película o no, o a lo mejor tienen otros planes y a lo mejor quieren utilizar al mismo actor para el personaje, yo qué sé, a saber. Pero al menos es una película que puedes ver sin rayaduras de cabeza, sin pensar en nada más, en nada de cara al futuro y algo para disfrutar en este caso una película veraniega, como quien dice. Y también para ver en familia, que obviamente con el tono que tiene y pues que también toca mucho el tema familiar, pues yo creo que también es una película propicia para verla en familia, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, pues veremos cómo reaccionan DC Studios y Warner Bros. Discovery con el fracaso de Blue Beetle, porque va a ser un fracaso en taquilla, salvo que la cosa remonte, que me parece difícil, pero que puede remontar. Al final hemos visto el caso de Elemental, ¿no? Que no es que haya remontado del todo al 100%, pero sí que al menos lo suficiente como para que fuera de la taquilla sea rentable, ¿no? Sea una película rentable para Disney en este caso. Y pues Blue Beetle
lo dicho, puede remontar en taquilla con el paso de las semanas, pero lo veo difícil. Más que nada por el desinterés que hay del público en el universo de DC, no por la película en sí. Pero bueno, yo por mi parte os la recomiendo, que en este caso, obviamente que vayáis al cine, si es posible, para disfrutarla en la pantalla grande, que lo vais a pasar bien, y sobre todo si vais en grupo o en familia. Y si buscáis una película que no, pues no os metan en brollos y que ya está, y que no os raye la cabeza narrativamente, pues es la película perfecta. Así que, pues para ponerle nota, pues yo le pondría, a ver, obviamente dentro del contexto de la película en sí o del tipo de película que es, pues no puedes ponerle un 9, no puedes ponerle un 7 puedes ponerle. Yo creo que sí que es una nota bastante factible en ese tipo de películas, pero obviamente no vas a ponerle... Puedes ponerle como blockbuster normal y corriente, puedes ponerle un 7 y medio. Pero bueno, obviamente yo en mi caso mejor le pongo un 6 y medio. 6 y medio va a ponerle. O sea que podría ser mejor, podría tener otro tono, digamos. Es verdad que al final, a la hora de disfrutar de blockbusters, pues... realmente tienes que ir con esa mentalidad, ¿no? De no esperar nada más de lo que te están ofreciendo. Así que por esa parte, pues... como no esperaba nada más en este caso, pues me ha gustado lo que he visto y ya está, ¿no? O sea que tampoco es que no me he exaltado viendo la película, pero todo lo que he visto me ha convencido bastante en general. Podría ser mucho mejor, por supuesto, como en todas las películas de este estilo, pero podría haber sido mucho peor. Así que nada, frikers y friqueras, hasta aquí mi opinión con spoilers de Blue Beetle. Ya os adelanto de que a final de año voy a hacer, no sé si lo haré en directo, seguramente, la verdad, porque la cosa va a dar para mucho, pero en este caso para final de año voy a hacer una tier list de, pues en este caso colocando las películas dependiendo de lo que me hayan gustado o no, y seguramente lo haga en directo para saber dónde la pondríais vosotros, ¿no? O sea, haré varias categorías y en este caso colocaré, dependiendo de mi opinión, pues una película en una categoría o en otra. Y ya pues, como seguramente está en directo, como digo, pues las vosotros también podéis poner, o podéis decir en el chat si lo colocaríais en una u otra. Y aparte, Blue Beetle justamente es una película que justo se estrenó el día de mi cumple, así que pues tampoco no hay muchas mejores maneras de volver con este tipo de vídeos, la verdad. Así que bueno, pues ha llegado a este punto del vídeo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre la película Blue Beetle y pues en este caso en general, ¿no? O sea, lo que os ha convencido, lo que no os ha convencido, yo que sé, puedes hablarme también de la escena post-créditos, de la primera, obviamente, o pues de las referencias latinas, mexicanas que ha tenido la película en sí, que eso me parece bastante interesante de comentar. Y si os ha gustado el vídeo, déjate un buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, activa la campanita de notificaciones y en la descripción te dejo como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.